Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches o buena mañana, dependiendo del momento en que estén entonces viendo este espacio. El día de hoy, pues quiero conversarles de un tema alrededor de, bueno, listo, yo quisiera franquiciar mi negocio, ¿qué debo hacer? Entonces les voy a presentar un ABC simple, sencillo, 8 pasos que nos permitan de forma coherente y consistente poder desarrollar nuestra propia franquicia. Es claro, pues que no llegamos a un nivel de detalle pues, que nos permita de pronto lograrlo de forma autónoma a partir de una corta charla, pero sí es importante al menos que nos muestre el camino y que a partir de entender ese camino, que podemos desarrollar nosotros de forma autónoma, que en definitiva pues, tenemos que pedirle ayuda a un tercero, un especialista, que nos ayude en este tema, y de tal manera que vamos conformando eso que nos pueda permitir a nosotros poder ir escalando paso a paso de forma coherente, consistente y demás. Inicio con este elemento que en la charla anterior sobre 10 elementos claves relacionados con franquiciar que me permitan a mí ser exitoso o por el contrario tener algún tipo de problema, donde hablaba de la importancia de que la franquicia fuera que es un modelo distributivo. En definitiva, nos permite visualizar las grandes oportunidades del mundo, pero hombre, hay que aplicarla a nivel local. Y acá aparece esta palabra que puede ser nueva para muchos. Es la combinación entre globalidad y localidad que se denomina localidad. La franquicia no es más que un negocio exitoso local que se puede llevar a nivel global. Y esto es importante entonces tenerlo dentro de los términos. Me presento, soy Juan Esteban, soy ejecutivo de una consultora que se llama Big Lab. Big Lab es el resultado, digamos, de más de 20 años de consultoría empresarial, más de 15 años de consultoría especializada en expansión. Digamos que después de un fuerte momento de pandemia, donde la anterior consultora la tuve que cerrar y de alguna manera hubo conflictos societarios entre los que éramos parte del negocio. Digamos, yo continúo con todo el proceso consultivo y desarrollo a Big Lab. Y desde hace más o menos unos 4 años vengo desarrollando una capacidad que hoy se concreta en una nueva startup que se especializa en la venta consultiva de franquicias. No es más que si yo tengo un perfil de negocio y si tengo un perfil de inversionista que estoy buscando, mi ideal de inversionista, entonces es como los pongo a que se junten. Un amigo coloquialmente me decía que es como el Tinder de las franquicias y de alguna manera eso es lo que estoy buscando, es poder tener un emparejamiento de esa inversión ideal que alguien esté buscando, pero también de parte de la marca, ese inversionista ideal que va a hacer provecho de lo que yo tengo como receta. Y eso se llama Vibroker. Me considero como un emprendedor y un intraemprendedor. Fuera de consultoría he trabajado en temas de formación para posgrados en diferentes universidades en Colombia y también en Sudamérica. Mi especialidad básicamente ha sido temas relacionados con planes de internacionalización de empresas, diseño de modelos de negocio. Ahorita estoy en conjunto con una corporación y una secretaría de gobierno de aquí de uno de los departamentos en Colombia que se llama Antioquia, desarrollando una prueba de un modelo que hemos denominado centros y nodos de negocio, donde básicamente vamos a encontrar con un término que se llama la franquicia social. Desarrollo empresarial es lo que he hecho los últimos 20 años como consultor. He trabajado el tema de innovación estratégica empresarial y claro está todo el tema de desarrollo de expansión empresarial vía el nivel de franquicia. Ese
ese soy yo, hace parte, digamos, de mi currículum como consultor empresarial. Bueno, entonces la pregunta de hoy, ¿cómo tener éxito? Proceso de franquiciamiento en primera instancia, plataforma que sea exitosa. Entonces, en ese camino lo quiero responder y por eso traigo, digamos, esta charla, este webinar que se denomina Construye tu propia franquicia en 8 pasos. Entonces, bienvenido Minor desde Guatemala y bienvenido a todos cada uno de los que se vayan alineando y entrando a nuestra charla. Entonces, básicamente traigo 8 elementos que son esenciales. Los primeros 2 tienen que ver básicamente con algo que denomino como el diseño estratégico de la franquicia o de la plataforma de franquicia. Y entonces ahí hablamos de 2 elementos. Conceptualiza tu franquicia, modela, prueba y ajusta. Los segundos, yo diría que 4 elementos: estandariza operaciones, evalúa financieramente, blinda jurídicamente, planifica la expansión. Hace parte de lo que uno denomina como el empaquetamiento del negocio. Otros lo llaman como el diseño y desarrollo de la plataforma de expansión. Otros le llaman como la manualización de todo el proceso. Solo que es que una manualización a veces se queda corto y creería que es solamente el levantamiento de procesos operativos y administrativos o comerciales también de una franquicia, sino que también hay otros elementos que son importantes, porque hay unos que básicamente, digamos, se le entregan al franquiciado y hay otras capacidades que yo como empresa debo generar al interior de mi empresa. Esa empresa que se terminará convirtiendo en algo que nosotros denominamos dentro del sector como casas matrices. La casa matriz no es más que aquel actor que es el dueño de la marca, el dueño del negocio, el dueño del conocimiento, que de alguna manera no solamente está invitando a terceros a que operen el negocio, sino también monitoreando y también animando que ese negocio funcione bajo las características que debe ser. Y los otros 2 elementos básicamente se dan en la operación del negocio, llámese comercialización de la franquicia, y ahora el tema que ahorita les estaba hablando que se llama animación de red, que es un término bastante complejo y amplio que contiene una gran cantidad de elementos, pero que nos va a ayudar sobre todo ahí sí a convertir ese sistema en algo supremamente exitoso. Yo me encuentro en el mercado de una cantidad de negocios que se denominan franquicias y que básicamente lo que hacen es entregar una marca, un saber hacer, un empaquetamiento, unos manuales y dejan solo y libre a ese franquiciado. Y les tengo favor, porque eso no es una franquicia. Ahí se termina desvirtuando todo el modelo. Por eso la importancia de casi que volver simple, sencillo el modelo para poderlo entregar a un tercero. Y una de las grandes responsabilidades que tiene esa casa matriz es poderle brindar soporte, soporte técnico, soporte administrativo, soporte comercial, o soporte jurídico, soporte comercial, o la combinación de todos ellos, o algunos de ellos. Algunas marcas se especializan sobre todo en soportes operacionales, otros que solamente hacen digamos, el andamiaje para que se facilite todo el proceso, digamos, de aprovisionamiento de cada uno de los puntos. Otros donde casi que hasta desde el sistema de información blindan todo el sistema, le hacen seguimiento al sistema. Y esos son los que uno encuentra que en el tiempo son los que más valor le entregan a ese inversionista y por ende le genera una continuidad. Entonces, estos son los 8 pasos que vamos a tratar de desarrollar, donde si los hiciéramos juiciosamente, casi que al final como resultado vamos a tener, hombre, una plataforma de franquicia que tiene todos los elementos para que al final sea exitoso el negocio. Entonces, tratemos de abordar cada uno de ellos y empecemos con el primero, que se llama conceptualiza tu franquicia. Minor, pues ya que estás conmigo, si tienes de pronto alguna pregunta al respecto que no te quede clara y la puedas responder con el mayor de los gustos. Listo,
para que lo sepas. Entonces, hablemos de ese primer elemento. Hay algo que es muy importante y lo hago yo como consultor, y es que mi razón de ser como empresa franquiciadora es esta: identifico negocios locales exitosos que se puedan convertir en franquicias globales. Dentro de todos esos elementos que te estoy diciendo, que es lo que yo hago como consultor, que es identificar negocios que uno dice, uy, ese negocio tiene como la esencia que nos va a facilitar poderlo expandir vía franquicia, y ahí se empiezan conversaciones. A veces lo hago, digamos, buscando a esos franquiciantes ideales, pero también llegan a mí negocios que son interesantes, que no solamente tienen un solo punto, sino que tienen 2, 3, 4, 5 puntos, que ya la operación se le está convirtiendo en un dolor de cabeza y quieren facilitar ese proceso, y por eso piensan en una franquicia como un modelo que les va a permitir hacer eso. Entonces hay algo que es esencial que yo siempre miro, y es, bueno, ese negocio, ¿qué hace? Ese negocio, ¿qué no hace? Ese negocio, ¿cuáles son sus grandes fortalezas? ¿Cuáles son sus elementos diferenciadores? ¿Cierto? Y ahí es donde empezamos a pensar en este término que se llama conceptualizar un negocio, y para nuestro caso se le denomina conceptualizar una franquicia. Entonces, ¿qué es eso? Hombre, básicamente partimos de un tema esencial, y es: hoy, ¿qué es nuestra empresa? Es una pregunta que te debes y que se deben ustedes responder. Hoy, mi empresa, ¿qué es? ¿Qué hace? Pregúntatelo muchas veces, porque no va a ser fácil responder la pregunta, ¿cierto? Entonces, pregúntale a tus colaboradores, pregúntale a tus proveedores, a tus clientes, tanto sus frecuentes como esporádicos. ¿Ya? ¿Esa empresa qué es? ¿Cierto? ¿Qué está entregando? ¿Qué es eso que distribuye más allá de un producto o un servicio? ¿Cierto? En encontrar esos pequeños detalles que hacen la diferencia, que hacen la preferencia para ese consumidor, es donde uno empieza a identificar potencial. ¿Cierto? Entonces, esta es una pregunta esencial. Hoy, ¿qué es tu empresa? ¿Qué es hoy tu empresa? Es la primera pregunta que quiero que en algún momento la desarrollen. Dos, ¿cuáles son esas mejores palabras que definen tu negocio? ¿Cierto? Trata de extraerlos, ¿cierto? ¿Será que es que yo vendo helados? Entonces una palabra esencial es helado, pero ¿será cualquier tipo de helado o será helado artesanal? ¿Será que es que yo vendo frescura? ¿Será que es que yo vendo detrás de todo eso unos sabores que posiblemente para el territorio sean endémicos, pero para el mundo sean exóticos? ¿Cierto? Y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que tienen una gran cantidad de productos del agro que son propios de nuestros territorios, ¿cierto? Y puede estar allí la diferencia. En el caso, por ejemplo, tengo un concepto en la ciudad de Bogotá, en Colombia, que se especializa en helados del trópico, ¿cierto? Entonces tenemos el caso del azaí, que desde Brasil se consume, en Colombia, Perú se consume el azaí, pero también el camu camu, pero también el corozo, pero también la vainilla silvestre. Y hay una cantidad de productos que se producen solo acá, y que el extranjero, cuando los prueba, dicen, esto sabe a qué, y es una combinación de sabores, de colores, de aromas, y desde esa especialidad que solamente se produce en esta parte del trópico es que hay una gran diferenciación. La pregunta que yo le haría a esta empresa, Selva Nevada específicamente, es: ¿cuáles son las palabras que definen el concepto? Entonces, ellos hablan básicamente de un tema de sustentabilidad. Estoy hablando de sustentabilidad de comunidades, estoy hablando de sustentabilidad del entorno donde están, estoy hablando de sustentabilidad de esa cadena productiva, ¿cierto? Y no solamente están hablando de helado, y después, cuando empiezo a ver todas esas palabras, empiezo a identificar que muchas de ellas hacen que el negocio sea diferente a otra heladería artesanal. Y desde allí casi que puedo empezar a construir todo un concepto de el por qué un comensal, el que va a comer el helado, va a ir a ese negocio.
pero también un inversionista que va a comprar el negocio, ¿por qué lo compraría? ¿Cierto? ¿Será que es que él como inversionista también tiene una sensibilidad social o una sensibilidad ambiental o una sensibilidad de esas comunidades, no sé, de determinados territorios, como son los indígenas? Y ahí está la diferencia. No solamente es un negocio que genera recursos, genera dinero, porque ya estamos hablando de empresas, sino otros elementos adicionales que hacen la diferencia. Y eso es importante tenerlo dentro de lo que es el concepto de negocio, ¿cierto? ¿Qué también es importante? Hombre, ya entendiendo hoy qué hace mi empresa, entendiendo cuáles son unas palabras que me permiten diferenciarme de un tercero, hombre, analizar la competencia y sobre eso empezar a definir realmente en lo que soy bueno, qué lo hago mejor que los demás, ¿cierto? ¿Qué es del montón? ¿Cierto? Y ahí no está la sensación, pero sin embargo tengo que trabajarlo muy bien. ¿Qué otros elementos ellos hacen muy bien y yo no tan bien? Algunos de ellos los pudiese traer hacia mi negocio, otros en definitiva que digamos, no serán mis caballitos de batalla a través de los cuales voy a hacer competencia, ¿cierto? Y es importante esos elementos detrás de todo esto. Es analizar esos elementos que hacen diferente el negocio, ¿cierto? Entonces, establecer y considerar lo que ellos hacen, a lo que ellos no hacen tan bien, ¿cierto? Y sobre ello, entender sobre qué puedo yo diferenciarlo, solamente para el comenzar al final, como ahorita lo decía, sino también para ese consumidor inversionista, ese que va a poner su dinero a rentar en una franquicia, que le va a llamar la atención porque hay unos valores más allá de lo que genera económicamente que para él son importantes. Después de tener todo esto claro, ¿cierto? Es viable entender de, hombre, ¿será que es que todo esto hace que mi negocio sea interesante? A partir de ahí, entender, hombre, si la franquicia es un negocio distributivo, de distribución, que pueda ser viable, ¿cierto? Que yo pueda entregarle a un tercero, porque le puedo distribuir productos y servicios, le puedo distribuir materias primas, le puedo distribuir productos terminados, productos intermedios, saberes, haceres, ¿cierto? Metodologías, más bases de datos, acceso a mercado. Hay una cantidad de elementos que nuestros negocios pueden distribuir y son los que se centralizarían desde una casa matriz. Esos que hacen la diferencia, esos que permiten ir mucho más allá, ¿cierto? Y eso hace parte de entender mi negocio, que es lo que estaría al final vendiendo. Y ahí es donde empiezo a definir qué soy como franquicia y qué no soy como franquicia, ¿cierto? Esos elementos que me van a permitir diferenciarme dentro del mercado y que en definitiva yo tengo que controlar. Y casi que desde aquí ya estoy definiendo qué haría cada uno de los puntos de forma eficiente y qué debo yo hacer de forma, eh, de forma distributiva para poder que esos puntos funcionen mejor, ¿cierto? Entonces, hablamos de materias primas, hablamos de productos en proceso, o de productos terminados, o hablamos de conocimiento, o de procesos, o hablamos de accesos a mercado, y todo eso es lo que logísticamente se le puede entregar, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace ese tercero y qué hago yo? Y empiezo a definir claramente en qué puede consistir ese sistema de franquicias. También es importante empezar a entender de todo lo que he identificado en mi negocio, hombre, cómo lo puedo hacer más simple, más bonito, más eficiente, más rentable. Porque igual lo que estamos hablando aquí son empresas. Estoy invitando a tercero a que invierta en una empresa. Y yo, de alguna manera, estoy invitando a un tercero a que haga plata con mi receta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer más eficiente? De tal manera que gane él y gane yo, ¿cierto? Entonces, es empezar a casi que a depurar ese sistema desde muchos puntos de vista que permita que el negocio se vuelva muchísimo más atractivo. No solamente desde lo visible,
sino desde la misma operación, más sencillo, más simple, más antitónicos, ¿cierto? Y esta palabra, aunque suena fuerte, a veces no todo se puede empaquetar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para alguien que está operando el día a día se equivoque lo menos posible? Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer una cantidad de dispositivos que llaman, por ejemplo, los japoneses llaman es que pokayoke, de tal manera hombre, si yo estoy diciendo una porción, ¿de qué tamaño es la porción? ¿Cierto? Porque es que la porción puede ser, dependiendo de la mano, una mano muy grande, una porción muy grande, o si la mano es pequeña, una porción muy pequeña, ¿no? Para eso tengo entonces unos elementos de medición que me permiten a mí siempre entregar la misma cantidad, ¿cierto? Entonces empezamos a depurar y a organizar lo que debería ser ese negocio. Entonces hablamos de diseño, hasta temas de interiores, texturas, mobiliarios, iluminación, qué sobra, qué falta, ¿cierto? Elementos relacionados con tecnología que me permitan a mí hacerle seguimiento. Entonces, posiblemente aparecen temas relacionados con seguridad, cámaras, hasta cámaras no solamente para un tema policivo, sino un tema hasta de medición de impacto. ¿Cuántas personas entran continuamente a mi almacén? ¿Cuántas de esas personas terminan comprando? ¿Cómo es esas diferentes métricas que me permiten a mí entender si el negocio va bien o va mal? Y desde aquí empiezo yo a diseñar el negocio. Hay algo que es importante que se lo digo a mis clientes, y es que básicamente lo que hoy existe como negocio exitoso no necesariamente se convierte en una franquicia exitosa. Y entonces, fíjense que desde aquí yo ya estoy depurando, estoy mejorando, estoy volviendo más simple, más sencillo, más eficaz, más rentable, ¿cierto? Y para ello hay que hacer ajustes, a veces grandes, otras veces pequeños, dependiendo de la preparación que tenga el negocio, de tal manera que en el momento en que repliquemos el éxito más fácilmente. Todo eso, o todos estos elementos que les estoy contando, hacen parte de eso que he denominado conceptualizar. Y ahí es donde empieza a uno a responder una pregunta. ¿Qué parte de mi empresa quiero franquiciar? ¿Será que es toda? ¿O qué pedacito? Y cuando hablo franquiciar es tercerizar, ¿cierto? ¿Qué de lo que yo hoy hago pudiese yo entregárselo a un tercero para que él lo haga de la forma tan eficiente como yo lo hago, de la forma tan exitosa como yo lo hago? De tal manera que yo tercerizo eso que, que me va a permitir, o le va a permitir a él también ser exitoso dentro del mercado, ¿cierto? Que se me va a equivocar lo menos posible. Y eso hace parte de las preguntas que yo me tengo que empezar a hacer. No, no necesariamente lo que yo hoy tengo como negocio tengo que franquiciar, ¿cierto? En muchos de mis casos, yo lo que he hecho es hasta cojo el mismo menú y lo simplifico. Eh, Porque cuando uno se encuentra, por ejemplo, menús muy grandes, la probabilidad de error es muy alta, los inventarios son muy grandes, o sea, una cantidad de cosas que no serían deseables, ¿cierto? Entonces la idea es poder aprovechar este espacio de diseño empresarial y es casi uno pensar, venga, eso que yo hoy tengo que es bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor? De tal manera que sea bueno para ese tercero y bueno para mí. Y desde ahí empieza todo lo que se llama la conceptualización de la franquicia. Este elemento de conceptualización de la franquicia casi que yo parto de lo existente. Para ello normalmente hago algo que yo denomino un diagnóstico estratégico de expansión empresarial. Posiblemente más adelante les explico en forma general cómo lo hago, de tal manera que casi que entiendo al dedillo cómo funcionaría una casa matriz y cómo pueden funcionar cada uno de los. Y desde allí casi que empiezo a extraer la esencia de qué es replicable y qué no es replicable, y eso lo empezamos a conversar dueño de la franquicia, yo, ¿cierto? O en mi caso mi equipo, de tal manera que podamos simplificar, mejorar lo que hoy tenemos para potencializar. Una vez tengamos clara esa parte, pasamos al paso 2. Y el paso 2 lo denomino modela, prueba y ajuste. Básicamente, yo la modelación, básicamente uno la puede hacer una modelación casi en papel, entendiendo allí todos y cada uno de los elementos.
que hacen posible que el negocio sea interesante de cara a quien compra, interesante de cara a quien consume, interesante de cara a quien está dejando su dinero por una experiencia en ese sitio. Empiezo a identificar todos y cada uno de los elementos en detalle del negocio. Posiblemente al ponerlo en blanco y negro, mapearlo, va a ser más fácil identificar los diferentes elementos donde se puedan mejorar. Y lo que se hace básicamente es, una vez tenga esa versión 2, esa versión 3 o esa versión 4 del modelo de negocio, se lleva a prueba, y prueba es básicamente coger en uno de los puntos que hoy está operando, funcionando, hacer los ajustes. Esos ajustes inmediatamente me deben mostrar eficiencias, eficiencias operacionales, eficiencias financieras, eficiencias administrativas, eficiencias en cualquiera de los temas. Es más, y hasta de cara a ese tercero, ponerlo hasta más atractivo, más bonito, ¿cierto? Entonces casi que uno hace el primer piloto en los puntos de uno, y eso es lo que llamamos modela, prueba y ajuste. Entonces, en primera instancia, yo tengo que empezar con algo esencial para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando hablo de modelar es, hombre, hablemos, si estamos hablando del concepto de negocio, que estamos hablando del modelo de negocio. Digamos que un modelo de negocio, para entenderlo muy claro, es cómo la empresa genera plata. Entonces, en esa orden de ideas es cómo el local, cómo la tienda genera plata, pero también preguntarse, ajá, ¿y la casa matriz cómo va a generar plata? ¿Cierto? Y ahí es donde tenemos que generar un modelo de negocio para la casa matriz y un modelo de negocio para los puntos. Es claro que el modelo de negocio de los puntos debe llevar a que los puntos continuamente estén vendiendo. Es decir, que el negocio del punto de venta sea rotación de mercancía. Mientras que el modelo de negocio que tiene que ver con la casa matriz es un modelo de negocio que tiene que convertirse en un modelo de negocio de volúmenes. La cosa es cuando yo le distribuyo un punto, otra cosa es cuando le distribuyo 10 puntos, otra cosa es cuando le distribuyo a 50, 100, 200, 1000, ¿cierto? O, por ejemplo, como hay puntos de venta en Colombia, Paso Servi Entrega, donde tiene más de 22.000 puntos a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, cuando vos le distribuís conocimiento, le distribuís servicios, le distribuís material de empaque, de embalaje a 22.000 puntos, ahí está el negocio socio. De ahí vive la casa matriz, ¿cierto? Mientras que el punto vive de la venta del producto, de la rentabilidad que le da ese producto, posiblemente la atención cálida que se le da a ese cliente para que vuelva. Entonces es entender de los dos elementos. ¿Usted qué hace como punto? ¿Yo qué hago como casa matriz? Y a eso se le llama entonces es, venga, diseñemos el modelo de negocio de todo el sistema de franquicia para que todas las partes ganen, ¿cierto? Entonces ahí uno se da cuenta, por ejemplo, como casa matriz, que hay N mil formas a través de las cuales vos puedes monetizar y que posiblemente hoy, en la forma como estabas trabajando, era imposible. Por ejemplo, si yo hoy vendo ropa en un punto de venta, hombre, el material de embalaje, el cual o empaque que yo le entrego a mi cliente final, posiblemente para mí es un gasto comercial que yo hoy tengo que asumir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no le voy a entregar pues una ropa venga para que se la ponga y se la lleve. No, yo se la entrego o en una buena caja o una buena caja más una buena bolsa y eso cuesta dinero. Posiblemente para el punto eso sea un costo o sea un gasto, pero ya cuando estoy hablando de una casa matriz, no es lo mismo hacer, no sé, 1.000 unidades que necesito para un punto versus 10.000 unidades que necesito para 10 puntos o 100.000 unidades que necesito yo para 100 puntos y así sucesivamente. Entonces, posiblemente en esas economías de escala, yo voy a terminar ganando márgenes por economía de ese proveedor, que no es lo mismo cuando me vende 1.000 unidades a cuando me está vendiendo 100.000 unidades. Para él va a ser mucho más eficiente producir esas 100.000 y posiblemente ese margen me lo puede entregar, ¿cierto? Y yo posiblemente le puedo estar vendiendo el mismo valor de mercado, pero se lo puedo entregar a
a mi franquiciado en el punto de venta, de tal manera que la logística no le cueste plata. Y entonces él va a estar ganando, pero yo también voy a estar ganando la diferencia que hay entre lo que lo compro y que lo vendo. Entonces aquí es donde empiezo a hablar que el negocio, la casa matriz es un negocio distributivo. Esto estoy hablando de una de mil formas. Yo encuentro, por ejemplo, un Subway donde ellos montan llave en mano los locales. Y detrás de todo eso, entonces está toda la arquitectura, todo el papel tapiz, todas las máquinas, toda la infraestructura. Casi que uno pudiese decir que es marca Subway, ¿cierto? Entonces, ellos están ganando en el montaje, pero también están ganando en los consumibles, pero también están ganando en las materias primas, pero también están ganando, pero también te dejan a vos ganar en otros elementos. En sumatoria, para ambos se vuelve un negocio interesante. Entonces, ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio describe cómo una organización monetiza ese valor que ofrece a sus diferentes clientes. ¿Yo qué puedo estar como casa matriz ofreciéndole cada uno de los puntos? Hermano, no se mueva, que yo a usted le entregue todas las materias primas, los insumos, los consumibles, todo lo que usted necesita en su punto, para que usted no se desenfoque. Eso es valioso, claro, porque es que salir a mercar afuera, un día de salir a mercar afuera, hombre, es complejo. Ahora, todos los días mercando, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo al final del mes te estás ahorrando cuando te están llevando todo al punto de venta? Claro, eso va a ser muchísimo mejor. Entonces, son esos elementos que genera cuando empezamos a diseñar conscientemente que es un modelo de negocio detrás de todo esto. Para convertir a tu empresa en una franquicia exitosa, es necesario crearle el modelo de negocio a todo el sistema de franquicia. En este caso, el modelo de negocio de la franquicia, es más, de cada uno de los formatos de franquicia que se puedan desarrollar. El modelo de negocio a la casa matriz, pero también el modelo de negocio integrado en esa relación casa matriz y franquicia, porque ahí pueden entrar otros proveedores que pueden estar certificados o no, que pueden ser esos que están permitidos poderle entregar a mi sistema, ¿cierto? Y todos ahí estarían ganando. Básicamente esto hace parte del aprendizaje. Casi que yo entré a la primera consultora digamos, de desarrollo de franquicias, a entregarle todo este componente que realmente se convierte en el corazón de la franquicia. Y es que yo hoy, o sea, difícilmente hoy copio un negocio como está y lo pego. Ese copy-paste que uno dice coloquialmente. No, las franquicias no son copiar-pegar. Venga, diseño mejor, mejoro, vuelvo mejor esto para todas las partes. Una vez lo tenga listo, ahora sí, copio, pego, copio, pego, copio, pego. Pero estoy casi que copiando y pegando ya negocios muchísimo más eficientes operacionalmente. Y eso es lo importante detrás de todo esto, ¿cierto? Que yo puedo manualizar lo existente, sí, pero la realidad es que estás dejando mucho sobre la mesa y posiblemente estás casi que empaquetando una gran cantidad de errores que todavía tenés en tu negocio. Y la idea es aprovechar para mejorar lo que hoy tengas y llevarlo a otro nivel y llevarlo a que esté más evolucionado y por ende se va a volver muchísimo más atractivo de cara a un inversionista, por el cual estará dispuesto a pagar por ese gran aprendizaje que le estás facilitando a él. Y ese es el negocio socio, ¿cierto? ¿Cuál es el fin del diseño de la franquicia? Que básicamente es etapa 1 y etapa 2. Es generar modelos de negocio exitosos que sean rápidamente aceptados por el público. Y aquí cuando estoy hablando de eso yo ya tengo un público que es ese consumidor final, pero hay un nuevo público que yo tengo que casi que llamar y es aquel inversionista que va a ser, que va a comprar mi franquicia, ¿cierto? Una cosa es vender helados o paletas, otra cosa es vender negocios de helados, negocios de paletas. Cuando yo vendo paletas y helados, vendo productos que sean muy buenos y que ese consumidor quiera volver a comprar. Cuando yo vendo negocios de helados o paletas, yo estoy vendiendo negocios que se vuelvan atractivos desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista comercial, y claro, estamos hablando de empresas desde el punto de vista financiero. Entonces, esta es la primera parte que yo les decía que tiene que ver con el diseño empresarial. Minor, ¿tenés de pronto ahí alguna pregunta que quieras hacer
o algo para complementar. ¿Cómo vamos hasta este punto? Bueno, espero que... Juan Esteban, ¿todo bien? Qué bueno eso. Si quieres más, ya nos sentamos y conversamos un poquito más en profundidad. Listo. ¿Cómo generan ingresos las franquicias? Hombre, hay muchas formas. Lo que es claro es que los puntos de venta ganan dinero en la medida que venden productos y servicios. Pero la casa matriz tendrá muchísimas formas a través de las cuales puede generar ingresos, no solamente distribuyendo materias primas, productos de proceso, productos terminados, sino también por uso de marca, también por formación, por entrenamiento, también por suministro de otro tipo de cosas como los servicios, desde servicios de soporte, lo que llamamos BPO, Business Process Outsourcing, donde posiblemente cada franquicia necesita un contador o necesita abogados o necesita de un gerente de I+D+I. Todo eso se puede entregar empaquetado que hace cada parte de la franquicia y cada uno de sus elementos por economías de escala se pueden pagar y se pueden pagar a un mejor valor que si yo lo hiciera solito. Entonces hay un tema interesante. Tipos de franquicias. Hay muchas. Si podemos clasificar por número de unidades, entonces tenemos las franquicias individuales, que son básicamente los puntos de venta que existen. Pero también podemos estar hablando, por ejemplo, de empresas individuales desde diferentes tipos de formatos. Entonces, de pronto han oído ustedes, por ejemplo, algo que denominan que la flagship. La flagship es la tienda insignia. Yo puedo tener un tipo de centro de experiencia grandísimo donde tenga todo el portafolio. Y a partir de allí, que esa puede ser, por ejemplo, la franquicia central territorial, poder tener una serie de satélites pequeños, ¿cierto? Y entonces podemos estar hablando desde formatos de microfranquicias, es decir, franquicias de bajo valor o bajo monto, desde el punto de vista de inversión, a franquicias que pueden ser, por ejemplo, corners, es decir, una franquicia dentro de una franquicia o una franquicia dentro de un negocio. Podemos estar hablando formatos simples que no necesitan ni siquiera, por ejemplo, de locales. Mejor dicho, podemos tener franquicias comerciales, franquicias operacionales, podemos tener franquicias. Aquí hay un mundo gigantesco. Hoy, por ejemplo, con el tema de los servicios, o lo que está sucediendo, mal, lo que nos enseñó pandemia. Nosotros posiblemente no habíamos sacado el mayor valor a lo que se llaman las dark kitchen, ¿cierto? Las cocinas ocultas. Y hoy, por ejemplo, yo hoy franquicio cocinas ocultas, ¿cierto? Donde casi en un territorio específico, hoy hay un formato que es bastante interesante, donde el local mejor ubicado desde el punto de vista de que la gente llegue allí. No, no, no. Esto es un buen local que desde allí puedan salir buenos domicilios, ¿cierto? Entonces, hoy hay una gran cantidad de cosas detrás del mundo de las franquicias que es importante entenderlos y poderlos responder. Hoy, dentro de las tendencias globales, casi que dentro de mi estrategia de expansión, cuando yo llego a un nuevo territorio, venga, yo abro primero, por ejemplo, en Colombia, hay una plataforma muy interesante de domicilio que se llama Rappi. En muchos otros países de Latinoamérica lo hay. Yo hoy, por ejemplo, hablo un Rappi, ¿cierto? Si eso funciona, le monto la Dark Kitchen allá, ¿cierto? Eso funciona, monto el punto de venta que tenga ambos elementos. Funciona, empiezo a reproducir, ¿cierto? Y hace parte de la estrategia de ingreso a un mercado específico que puede ser nuevo para la franquicia, con un elemento, y es que aquí lo que estoy buscando es minimización de riesgos. Entonces, hasta ahí uno empieza a buscar las mejores estrategias detrás de todo esto. ¿Qué es importante? Hombre, las franquicias es como un traje de alta costura. Los modelos de negocio se desarrollan a la medida. Un gran ejemplo de todo esto es lo que sucede, por ejemplo, con la industria de la comida rápida, específicamente con una categoría que son hamburguesas. En el mercado podemos encontrar, no sé, N marcas. Sabemos que en el mundo, pues, hombre, hay marcas como McDonald's o Burger King, que son muy fuertes, son pesadas dentro del mercado y tienen gran participación dentro de esa categoría. Sin embargo, si comparáramos esas dos,
Tienen dos modelos de negocio completamente diferentes. ¿Quién cree? ¿Cierto? Entonces, claro, yo puedo estar vendiendo hamburguesas, pero detrás de todo eso puedo tener N modelos de negocio. Ahora, la de tu empresa, yo prometo, partamos de qué fue lo que te hizo exitoso y veamos qué de eso podemos nosotros replicar o qué le ajustamos para que en esa réplica no tengamos problemas. Y eso es lo que estaríamos haciendo detrás de todo esto. Paso 3. Evalúa financieramente el negocio. Es claro, o al menos para mí es claro, un modelo de negocio y un modelo financiero es un modelo de negocio, ¿cierto? Pero allí, básicamente, lo que hago es casi que un primer modelo de negocio, de esos que uno llama como de servilleta. ¿Qué me entra, qué me sale, si es positivo, es bueno? ¿Cierto? Y claro, uno hace unas pequeñas evaluaciones de posiblemente de valor presente neto y tasa interna de retorno. Sí, pero entonces una cosa es esa, hacerlo casi que a mano alzada, y otra cosa es hacerlo bajo un tema de caja, bajo todas las organizaciones, bajo todos los indicadores, y de ahí poder entender muy bien los requerimientos y necesidades económicos y financieros de un punto de venta y los económicos y financieros de una casa matriz. Y aquí es donde digo que es supremamente importante poder tener un buen modelo financiero, ¿cierto? Detrás de todo esto, el inversionista quien va a comprar es un modelo financiero. Es más, y me he encontrado de inversionistas sencillos que me dicen de entrada, Juan, ¿cuánta plata me dejan en el bolsillo? Tanto. Perfecto. El resto no les interesa, pero otros que sí entienden más de números, ¿cierto? Que van más allá de la plata que deja en un corto plazo. Para ellos sí es supremamente importante tener un modelo financiero que esté bien sustentado. Normalmente lo que hago yo es sustentarlo en los históricos que tiene la empresa, ¿cierto? Si yo hoy tengo 3, 4 puntos, tengo comportamientos mes a mes o dentro del mes, semana a semana, pues hombre, eso es lo que yo llevo a modelos financieros, que uno lo que haría es, listo, ¿y cómo lo puedo optimizar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y eso es lo que hago desde conceptualización y diseño del modelo de negocio, que se tiene que ver claramente en el modelo financiero que termina haciéndose, ¿cierto? Entonces, el tercer paso es esa evaluación de ese modelo financiero. Yo ahí pudiese tener una clase gigantesca, solamente una masterclass relacionada con el modelo financiero, ¿cierto? Yo empiezo de modelos financieros muy sencillos, muy simples. Casi que cuáles son las ventas, cuáles son los costos, cuáles son los gastos, poder hallar esa servita y sobre eso, listo, venga, funciona o no funciona, ¿cierto? Porque ya lo otro es un manejo tributario y demás. Sin embargo, cargándole todos los elementos, cómo funciona y cómo no funciona, ¿cierto? Y ya después de ahí, sí irme a modelos que casi que pueda yo entender, por ejemplo, esos elementos macroeconómicos, cómo me pueden afectar, esos elementos relacionados con si la persona me compra con deuda o sin deuda, el negocio a quién le funciona y a quién no le funciona, ¿cierto? Si ese negocio puede entrar de entrada con una deuda grande o hasta qué porcentaje. Y entonces, hacer todo un modelo completo que me sirva después para poder, valga la redundancia, ¿cierto? Modelar la situación que yo tenga de ese posible inversionista. Porque de alguna manera uno primero lo modela allí y después, si eso tiene sentido, si eso es controlable, es que uno lo termina llevando a la realidad y eso es parte de la venta consultiva. Listo. El cuarto punto tiene que ver con algo que es esencial, que es lo que normalmente hemos visto dentro de los franquicias. Venga, es que el negocio, los puntos de venta, hay que manualizarlos. Aquí hablo de estandarización, pero la realidad es que uno termina haciendo, en primera instancia, algo que se denomina una manualización. Yo soy ingeniero de producción, en este caso, pues para mayor entendimiento, un ingeniero industrial, es decir, un ingeniero que de alguna manera el detalle de la operación de un negocio, desde todo el tema de aprovisionamiento, logística, distribución, digamos, de eso tengo conocimiento. Como ingeniero,
normalmente uno lo que busca o por lo cual a uno le pagan es por la optimización de una planta de producción que allí llevarlo a algo que se denomina los estándares de operación, ¿cierto? Pero llegar a ese punto es bastante costoso y no se hace de la noche a la mañana. Por eso, en el mundo de la franquicia, normalmente nosotros lo que hacemos es manualizar lo existente. ¿Y qué es manualizar lo existente? Yo tengo 3 puntos de venta, ¿cierto? Hey, mira, el primer punto, ¿cómo hace la apertura? El segundo, ¿cómo hace la apertura? El tercero, ¿cómo hace la apertura? Listo. ¿Cuál de esos 3 formas lo hace de una forma óptima? De esa forma óptima, ¿qué le hace falta adicional? Y eso es lo que uno termina llevándolo a un manual de operaciones. Ahora, ese manual de operaciones sí se termina convirtiendo en el estándar de operación, ¿cierto? Entonces, aunque estamos hablando aquí de una estandarización de operaciones, la realidad es que en el mundo de la franquicia, uno lo que termina haciendo son manualización de las operaciones. Es claro, el caso en mi consultora, donde tenemos ingenieros de producción como yo, ¿cierto? Claro, lo vemos desde un punto de vista de, venga, ¿cómo lo podemos hacer de una forma más óptima? ¿Cierto? Entonces, claro, si nos vamos eh, acercando un poco más al tema de estandarización de operaciones. Ahí es donde yo les quería hacer como esa diferenciación de qué es estandarizar y qué es normalizar. La realidad es que nosotros lo que hacemos es que el manual se nos convierte en una norma. Entonces ahí es donde hablamos de un tema de normalización y no tanto un tema de estandarización. Hay algo que es supremamente importante que ustedes sepan y es que no todo se manualiza. ¿Por qué? Porque si todo lo manualizo y todo lo vuelvo un estándar y lo vuelvo anquilosado, que no hay forma de uno moverse, entonces si no lo hago así, siempre voy a estar cometiendo errores. La realidad es que detrás de todos estos procesos tenemos a personas y posiblemente encontramos una persona que nos pueda ayudar a hacer un procedimiento de forma más eficiente. Sí, le dimos una norma. Esa norma, ahí lo que hacemos es mejorarla y esa nueva mejora volverlo otra vez una norma, ¿cierto? Entonces, vean ustedes el tema de las manualizaciones en el mundo de las franquicias como una forma a través de la cual podemos básicamente el conocimiento poderlo llevar a un espacio donde no se nos pierda, pero que no se nos vuelva lo contrario, que es lo que en muchas partes del mundo sucedió con las normas ISO 9000, ¿cierto? Que hablaba de estandarización de procesos, que casi que todo se volvía un pecado. Y como todo se volvía un pecado, las empresas se volvían lentas, pesadas, aburridas. Y la realidad es que sí, es importante la normalización, pero no llegar al extremo de que no nos podamos mover. Hay una recomendación que yo siempre hago y es que básicamente cuando un negocio apenas está iniciando en los procesos de ser franquicia, no todo se debe manualizar. Manualice lo importante, lo demás, entrénelo. Y una vez encontremos mejores recetas, manualicémoslo, ¿cierto? Y eso hace parte de este mundo empresarial. El quinto elemento, sonó bacano como la película, el quinto elemento detrás de todo esto es el tema del blindaje jurídico. En definitiva, en las diferentes partes del mundo, pues hay normatividades que rigen nuestros negocios, nuestras empresas. Hay normas comerciales, hay normas jurídicas, administrativas o tributarias o comerciales que hay que cumplir. En muchos de nuestros países, básicamente, no existe normatividad especializada en la franquicia. Y lo que se hace normalmente en estos países, caso Colombia, estoy seguro que también en tu país, Minor, donde no hay donde no hay una legislación especial en franquicias, normalmente lo que se hace es adoptar todos los elementos que son sine qua non a cumplir y los llevamos a los contratos. Entonces, básicamente, como no hay una normatividad especial en este mundo de franquicias, para el caso de estos países, diferente es el tema de México, diferente es el tema de Brasil, diferente es el tema de Estados Unidos o de España, donde allí sí hay una normatividad específica relacionada con franquicias.
¿cierto? Entonces, allí, por ejemplo, te exigen unos cumplimientos de unas tipologías en la forma como hacer la construcción de los contratos, ¿cierto? En mi caso, yo sí trato de hacer un cumplimiento normativo exigente, ¿cierto? Pero en este caso trabajo bajo las normatividades de cada país. Entonces, el andamiaje jurídico que da soporte a la franquicia hay que cumplirlo. En algunos países es explícito, en otros hay que armar ese híbrido de todo lo que existe. La realidad es que varía de país en país, por lo que es importante que antes de vender una franquicia se conozca si existe una reglamentación especial o específica. De modo general, la franquicia está demarcada por una serie de contratos donde franquiciante y franquiciado, que son los dos actores, se utilizan para guiar esa relación entre las partes. La realidad es que aquí encontramos una gran cantidad de estilos propios de cada empresa franquiciadora, de cada empresa consultora, más, de cada término del abogado que tengamos. Sin embargo, hay unas características especiales que cada uno de sus contratos deberían seguir, ¿cierto? En el caso mío, en el caso de nosotros como empresa, sí tratamos de cumplir toda la normativa americana, lo que hace la International Franchise Association, de tal manera que nosotros cumplamos con eso, así sea que nuestro territorio no lo exija, pero que en el momento en que vamos a llevar las franquicias que desarrollamos aquí a otros países, hombre, los ajustes sean menores. Es claro que hay una cantidad de normas que cambian, los contratos cambian, pero la base o la esencia debería ser lo mismo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si? Entonces, aquí hay una cantidad de elementos donde, hombre, ¿por qué uno termina haciendo contratos? Básicamente para uno dejar cuentas claras y chocolate espeso cuando uno está contento con la otra persona. Los contratos están hechos para que cuando estemos disgustados hay un elemento rector que define la forma a través de la cual, hombre, solucionamos las disputas que existen. Y si ya no nos ponemos de acuerdo porque el contrato no lo decía y no estaba claro, pues hombre, vamos a otras instancias donde un árbitro sea quien nos ayude a dirimir esos problemas que tenemos entre las partes. Entonces, en ese orden de ideas, pues hombre, en los contratos hay que hablar de territorialidad y locación, hay que hablar del tema de proveedores, ¿cierto? Aquí no cualquiera puede ser un proveedor. Nuestros franquiciados no pueden vender cualquier cosa en los puntos de venta, ¿cierto? El tema de términos de no competencia, causales de terminación anticipada, todo el tema de licenciamiento, no se nos olvide que de alguna manera los contratos de franquicia son los contratos de licenciamiento más complejos. Encontramos contratos de licenciamiento, por ejemplo, de uso de marca. Es muy sencillo, venga, usted puede hacer el uso de mi marca en estas condiciones. Eso es un licenciamiento. Pero también, por ejemplo, los manuales los puedo llevar como un licenciamiento. El uso de máquinas lo puedo llevar como un licenciamiento, es lo que llaman los comodatos, ¿cierto? Y así sucesivamente pueden haber N.000 tipos de licenciamiento, y es tan complejo todo eso que aquí lo que estamos haciendo es licenciando un modelo de negocio. Entonces, por eso hablamos que el sistema de franquicia es el modelo de licenciamiento más complejo que hay. Y por eso es importante que tengamos un muy buen confeccionista de contratos de franquicia, que en este caso es nuestro aliado, para el caso de nosotros es nuestro abogado, que nos permite hacer eso en los diferentes territorios. Cómo se hacen los pagos, las penalidades si hay incumplimientos, cómo se solucionan los conflictos, el tema de la propiedad intelectual. Detrás de todo esto, el negocio de la franquicia es un negocio de propiedad intelectual, ¿cierto? Por eso, casi que para que exista el modelo de franquicia, lo primero que debemos tener nosotros en nuestras manos es la marca. Sin marca no hay nada. Y la pregunta será, Juan, ¿y por qué la marca? Pues hombre, porque la marca es la que representa el concepto de negocio, que es el que está de alguna manera mostrando el modelo de negocio, ¿cierto? Entonces la marca es la que está representando todo eso. Y eso se lleva a un tema de registro marcario. Pero detrás de todo esto yo puedo tener patentes, detrás de todo esto yo puedo tener algunos temas de lo que se llaman, se me fue la palabra, secretos industriales. Entonces, el negocio de la franquicia es un negocio detrás del cual
estamos manejando todo un compendio gigantesco alrededor de la propiedad intelectual, ¿cierto? Cómo hacemos la publicidad, cómo se hacen las sesiones, las prestaciones antes, en y después de aperturas, ¿cierto? El tema de las exclusividades, pues puedo estar hablando de exclusividades territoriales o puedo estar hablando de preferencias territoriales, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy uno que no doy exclusividades territoriales, no me gusta, ¿cierto? Prefiero dar preferencias. ¿Por qué? Porque, hombre, si con ese inversionista que me compró un punto no está dispuesto a ahorrar un segundo y a él le di una preferencia, entonces que me va a bloquear si ese territorio hay un mayor desarrollo donde puede caber un segundo y tercer punto. Ventas de tal, duración de los contratos, confidencialidades, hay muchos temas. La realidad es que aunque franquiciar, digamos que para mí, en mi caso, cuando nosotros hacemos procesos de franquiciamiento, quien entra de último para mí es el abogado. Bueno, siempre está allí al tanto de todo, pero el último que entra es el abogado, porque una vez tengamos nosotros, desde el punto de vista conceptual y del modelo de negocio y de procesos, procedimientos, de entender usted qué hace y yo qué hago, ahí es donde le digo al abogado, venga, siguiendo todos estos lineamientos, confeccióname el mejor contrato que me permita a mí estar brindado, pero también, de alguna manera, no ser injusto y también blindar al franquiciado, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que uno se debería hacer cuando uno hace contratos es qué actividades son neurálgicas para sostener la oferta de valor en el tiempo. Y eso debe ir dentro del contrato, ¿cierto? Detrás de todo eso, pues hombre, ahí está esa sigla, DMAIC, definir, medir, analizar, mejorar, controlar, eso hace parte del negocio de la franquicia, ¿cierto? Entonces, por ahora llevamos 5 puntos, nos faltan 3, ya llevamos casi la hora en nuestro webinar. Una vez tengo casi que listo, desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista de manuales, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de territorialidad, ¿cierto? Casi que empiezo a pensar, venga, ¿cómo planifico la expansión? Yo diría que el éxito en la franquicia está en 3 grandes elementos. 1, ¿en quién dejo entrar a mi negocio? 2, ¿dónde ubico mi negocio? ¿Cierto? Y 3, ¿cómo planeo el crecimiento o la expansión de mi negocio? Aquí estoy dando como por sentado que tengo un negocio que es bonito, que es exitoso y que es de alguna manera demandado, ¿cierto? Pero para que sea exitoso necesito esos 3 elementos. ¿A quién dejo entrar? ¿Dónde lo ubico? ¿Y dónde crezco? ¿Cierto? Entonces, por eso hablamos de ese paso 6 que llama planificar la expansión. Una vez tenga lista mi plataforma, ¿qué sigue? Hombre, identifique los mercados potenciales. En mis redes sociales últimamente he puesto mensajes como, hombre, antes de pensar en tener una franquicia internacional, hombre, pensar en el mercado local, probarlo cercano, ¿cierto? Hacerlo en el mismo barrio, hacerlo en la misma ciudad, hacerlo en el mismo territorio. ¿Aprendiste? Hombre, ampliate en ese territorio. ¿Aprendiste? Andate a otros territorios. ¿Aprendiste? Ahora sí, andate a nivel internacional. Creo que en eso tenemos que ser metódicos, ¿cierto? No perdamos ese anhelo, ese foco de llegar a mercados internacionales, pero vamos quemando etapas, ¿cierto? Es como ese niño que nunca gateó. En algún momento de su vida, posiblemente va a estar haciendo falta el que se haya gateado, ¿cierto? Y es importante haber gateado antes de haber caminado. Y es importante gatear, caminar, para después correr, para después saltar, ¿cierto? Todo eso son etapas. Entonces aquí es la misma situación. Una vez definido el proyecto estratégico de negocio y la franquicia y verificado los resultados de explotación de pilotos, la central de franquicia puede comenzar la etapa de expansión, en la que se aborda la creación, desarrollo, organización, explotación y control de esa cadena. Aquí es donde se hacen planes estratégicos de crecimiento, donde se ponen metas,
porque lo que es claro es que has empezado a desarrollar un sistema donde necesitan mínimos viables, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Hombre, los sistemas, en este caso, las cadenas, tienen un mínimo de puntos para que eso funcione. Así que ese es el primer embrionazo que hay que hacer. Y una vez ajuste, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el cuarto? Y así sucesivamente. En esta fase se debe desarrollar una serie de actuaciones por parte de la central franquiciadora, constatar la eficacia de los planes de comunicación, realizar las presentaciones del concepto, analizar financieramente de forma particularizada cada concesión, adecuar los documentos contractuales, controlar la búsqueda de locales, revisar y actualizar permanentemente la documentación, testear, ¿cierto?, cómo va el sistema. Y en primera instancia uno diría, hágalo local, aprendió, hágalo regional, aprendió, hágalo nacional, ¿cierto? Y casi que el nacional es, cójalo por, por territorios. Caso en Colombia existen lo que se denominan departamentos. Yo hoy estoy ubicado en el departamento de Antioquia, donde su capital es Medellín, pero existen otros 22 departamentos y cada uno diría uno que puede ser un país, ¿cierto? Lo que sucede en Medellín es muy diferente a lo que sucede en Bogotá. Uno diría que llevar mi franquicia a Bogotá es un nuevo aprendizaje. Hombre, hacerlo acompañado, hacerlo de forma estratégica, de tal manera que no te vas a estrellar en esos otros territorios que van a ser muy diferentes. Posiblemente en este territorio conocen tu marca y en Bogotá lo conocen. O dónde llego primero, donde ya conocen mi marca y desde allí empiezo a diseñar todo el plan de expansión de esa franquicia. Entonces, ahí hay un tema que tiene mucho de largo, tiene mucho de ancho, aprendizajes tengo en mil, ¿cierto? Porque uno no puede crecer a lo loco. Ah, ¿de dónde me compre? Así no funciona esto. Séptimo, comercializar tu franquicia, ¿cierto? Una cosa es vender empanadas, otra cosa es vender negocios de empanadas, ¿cierto? Una vez se tenga clara la planificación estratégica y las claridades sobre zonas de implementación prioritarias, las exclusividades, las zonas de influencia, los objetivos de apertura, ¿cierto? Y las comunicaciones oportunas, ahora sí pensemos en un proceso de comercializar la franquicia. Básicamente, aquí empezamos a hacer lo que se llama una prospección, ¿cierto? En esa prospección, pues en primera instancia me tengo que hacer conocer, hey, existo como franquicia, ¿cierto? Evalúenme y por eso es importante tener posiblemente una landing page, es importante comunicarlo a través de mis redes sociales, ¿cierto? Y que yo me vuelva visible. Pero entonces, al volverme visible, poder hacer que esos candidatos lleguen a mi franquicia, ¿cierto? Lleguen a mi sitio y desde allí ellos mismos se den cuenta si esa inversión, si es o no para ellos, ¿cierto? Entonces, y el caso para mí es poder hacer una muy buena selección. Yo he tenido negocios donde han llegado simultáneamente 300, 400 opciones. Y cuando me siento a identificar y hablar con cada uno de ellos, me he quedado con 3 o 4. Entonces, miren las tasas de conversión, ¿cierto? Llega mucha gente solamente por ver. En Colombia les llamamos los lolos, ¿cierto? Los que llegan solamente a observar, ¿cierto? A reconocer. Entonces, casi que la primera etapa se llama una etapa de prospección y selección inicial. Aquí la idea es poder identificar los candidatos que cumplen con las expectativas mías, pero que yo para él también le cumplo las expectativas, ¿cierto? Entonces, habrá que hacer unas presentaciones, habrá que hacer algunas reuniones, habrá que hacer algunos tipos de análisis, ¿cierto? Y poderle hacer seguimiento a esas tomas de decisiones. La segunda parte, básicamente, una vez tenga eso listo, lo llevo a un proceso de negociación y cierre. Básicamente en este segundo elemento de este embudo de mercado y ventas, hombre, pueden entrar poquitos, pueden entrar, por ejemplo, de 10 y de 10 quedarme con 2 o 3, ¿cierto? Que la idea es poder ahora sí presentar otros elementos. Una vez que se lo presenta, si a él le interesa, hacerle una invitación formal a que evalúe el negocio, ¿cierto? Ahí le pido una información formal para que evalúe la franquicia, le entrego a él información formal
para el caso de muchos de nuestros países, hacemos algo que es la entrega de un dossier. Para el caso de los países que están certificados, hacen lo que se llama una entrega de una circular de oferta de franquicia. Para Estados Unidos le llaman un FDD, ¿cierto? Que es básicamente donde se hace toda la descripción al detalle de a qué lo estoy invitando. Para ello, entonces, empiezan a medirse unos tiempos específicos donde casi que él debe tomar la decisión en de 15 días, se toma la decisión, vamos a una firma de un acuerdo de compraventa, si lo podemos llamar así, ¿cierto? Y nos vamos al tema de búsqueda de local. Una vez exista local, se monta sociedad, una vez se monta sociedad y firma de acuerdo, ahora sí formal el ingreso de la franquicia, firma de contratos y se empieza todo un proceso relacionado con la preoperación y apertura. En forma general, digamos, para hacer un resumen de lo que he venido aquí conversando, una vez yo tengo unos prospectos, pues me los llevo a un tema de negociación y cierre. De ahí paso por diferentes etapas donde él me conoce, yo lo conozco a él. Si cumple con mis expectativas, lo invito formalmente a que evalúe la inversión. Se entregan documentos formales, caso lo que se llama el dossier de franquicia o carta de invitación de franquicia. En el caso de los países certificados, hablemos de una circular de oferta de franquicia, o en el caso de Estados Unidos, lo que se llama un FDD, ¿cierto? Que es un documento formal a través del cual hay toda una descripción y hay unos términos de tiempo en los cuales casi que hay un cierre o no, es decir, debe existir formalmente un sí o un no. Si hay un no, casi que esta persona debe devolver toda la documentación. Si hay un sí, entonces en este sentido se empieza a firmar un documento que es como ese acuerdo de compraventa, se empieza a buscar locaciones. Una vez existan las locaciones, hay un tema de constitución de nueva sociedad en la cual va a operar esa franquicia. Con esa nueva sociedad hay una firma de acuerdo de ingresos a la franquicia, un contrato de franquicia con todos sus anexos. En mi caso hay franquicias que tienen 5 contratos, hay otras que han tenido hasta 25 tipos de contratos diferentes, ¿cierto? Es decir, va a depender de muchas cosas que se tengan allí planeadas y ya empieza una tercera etapa, que es toda la etapa casi que de montaje puesta en marcha, ¿cierto? Entonces hay un montaje, una preoperación, donde no solamente hay un tema de construcción, temas locativos, de montajes, sino también hay temas de entrenamiento y formación. Y hasta aquí llega la etapa básicamente relacionada con comercialización de franquicias. Y una vez casi que se abre el local, se pasa, digamos, ya la operación a la central de franquicias. Ese es en mi caso, por ejemplo, funjo como consultor vendedor de franquicias. Y ya en la operación entra este octavo paso que se llama animación de red. La animación de red es un tema casi que yo diría que es donde está el gran sentido de tener una red de franquicias. Aquí empezamos a hablar de términos como saberes colaborativos. Empezamos a hablar de un tema, voy a decir desde algo muy coloquial, zapatero a tus zapatos. Tú dedícate a atenderme bien el cliente, que yo como casa matriz te atiendo en todas tus necesidades como punto franquiciado. Y entonces hay una relación de simbiosis entre la casa matriz y los puntos. Es más, entre los diferentes puntos debería existir eso, de tal manera que toda la red, uno diría que respire a la misma frecuencia. Y poner a la red a respirar la misma frecuencia requiere todo un programa que se denomina animación de la red. La animación de la red de las franquicias es el corazón del éxito y la sostenibilidad del sistema de franquicias. Asegura la operación continua, estratégica y evolutiva desde la casa matriz. Casi que aquí empieza uno a inyectarle elementos como innovación estratégica a la franquicia, ¿cierto? Cerquita a tu casa, Minor, una guatemalteca fue quien identificó la cajita feliz y se la llevó a McDonald's y hoy es uno de los elementos
más importantes dentro del modelo de negocio de McDonald's, y a esta persona le entrega regalías anuales al respecto. Y no son pocas, son muchísimas, ¿cierto? Entonces uno detrás de todo eso encuentra la importancia de poder involucrar a todo ese sistema para que entre todos hagamos de este sistema muchísimo más rentable, mucho más sencillo, mucho mejor para todos, ¿cierto? Es un concepto que poco ha funcionado en Latinoamérica. Cada vez los que somos profesionales en el mundo de la consultoría en franquicias, más lo desarrollamos, más lo incentivamos, más lo apretamos, porque sabemos que ahí está la diferencia entre una franquicia cualquiera y una franquicia exitosa. ¿Dónde está? Aquí, en este elemento que se llama animación de la red. Entonces, es lo que nos permite consolidar la red, alinearla y rentabilizar, ¿cierto? Va desde el primer seguimiento de la primera unidad piloto, ¿cierto? Hasta poderlo llevar a todas las unidades, ¿cierto? Desde aquí es que uno empieza a hacer mejoras continuas, desde aquí empieza a hacer un entrenamiento, reentrenamientos, desde aquí uno empieza a hacer ajustes a todo el sistema, ¿cierto? De tal manera que esto se empiece a organizar, esa relación entre franquiciador y franquiciados. La casa matriz, básicamente es la que entrega el control, ¿cierto? La casa matriz es la que permite de alguna manera ser ese líder pedagógico y gestor de ese ecosistema de esa marca, ¿cierto? Es responsabilidad de la casa matriz coordinar la red, estructurarla por las diferentes capas, temas operativos, comerciales, legales, todo el tema digital, y eso hace parte de la animación de la red, poder desarrollar sistemas de información. Es más, uno diría, y eso sucede, por ejemplo, y vuelve el tema de McDonald's, porque es la franquicia que en el mundo está en mayor cantidad de países y hoy tiene hasta elementos que hasta los economistas ven, ¿cierto? El índice Big Mac, ¿cierto? Uno dice, escucha, hay un índice económico que mide la calidad económica de un país y se llama el índice Big Mac, ¿sí? Si uno tiene un muy buen sistema de información, un sistema de franquicia, uno pudiese medirle la temperatura diaria a qué está sucediendo en tu ciudad, en tu territorio, en tu país, sobre algo, ¿cierto? Sobre algo que vos estés entregando. Casi que ese es el elemento más importante de la franquicia. Entonces, la franquicia no es solamente un modelo distributivo, ni un modelo donde la propiedad intelectual es importante, sino un modelo donde el conocimiento, la información que se convierte en conocimiento es lo más importante. Y es allí donde podemos hacer todo el tema de mejora. Casi que lo que yo les decía, la animación de las redes, el corazón de la franquicia, es esencial para el éxito y la sostenibilidad, permite la evolución de una simple red de puntos de venta a un sistema unificado con identidad y objetivos comunes, marca la diferencia entre una franquicia replicada y una franquicia consolidada. La casa matriz debe ir más allá del control y asumir un rol de liderazgo en esa red. Esto incluye soporte operativo, comercial, legal, digital, así como sistemas de información integrados, fomenta una cultura de mejora continua y es fundamental para el tema de innovación y crecimiento. Estos son los 8 elementos. Si se dan cuenta ustedes, casi que esto es un doctorado en franquicias, resumido en una charla de 1 hora y 15 minutos. Y este es el mundo de la franquicia. Por eso para mí es importante que ustedes entiendan que cuando uno desarrolla una plataforma de la franquicia y uno entrega una primera plataforma, hombre, ese suceso no es más que el punto inicial para poder construir una red de franquicia exitosa. Por eso creería que los elementos esenciales en todo esto es que cuando ustedes piensen en un sistema de franquicia, piensen ustedes en la gran transformación que va a tener su empresa, la evolución que va a tener su empresa, pero no lo piensen solamente en un corto plazo, piénsenlo en un mediano y largo plazo, porque esto es todo un proceso. Entonces, algunas frases a reflexionar sobre este tema. Se pierde tiempo, dinero y esfuerzo en construir algo que los clientes no necesitan. Ojo con esto. A los clientes les importan sus problemas, no tu solución. Todo lo que puedas hacer para disminuir o erradicar un posible dolor de cabeza
a tus usuarios o maximizar su placer, será bienvenido, sobre todo a los franquiciados. Pucha, esto les encanta. A ellos les encanta algo simple, sencillo, que no les dé dolor de cabeza y los llene de plata. Qué bueno poder invitar a ese tipo de negocios, ¿cierto? Y ese es el reto que nosotros tenemos como consultores, de poder identificar esas empresas que nos ayuden a generar eso, ¿cierto? Detrás de todo esto estamos buscando emprendedores que agreguen valor, ¿cierto? Piense en futuro, actúe en presente, piense global, actúe local. Estas son las premisas fundamentales en el diseño de las franquicias. No te enamores de tu producto, esa puede ser la excusa inicial, te enamores de tus clientes, por ende, trate de identificar a ellos qué les puedes tú generar y desde eso genera tu concepto. No construyes lo que nadie quiere, te lo digo. Las ideas de negocio no existen, existen clientes con problemas donde tú llegas con soluciones innovadoras que le generan valor. Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, ¿cierto? Entonces, construye tu propia franquicia en 8 pasos. Como resumen, conceptualiza, después modela, después estandariza, evalúa financieramente, afínate jurídicamente, planifica la expansión, comercializa tu franquicia y anímate. Detrás de todo esto, la pregunta que yo les dejaría es, bueno, ¿quieren franquiciar exitosamente tu empresa? ¿Cierto? En mi caso, yo básicamente lo que hago es ayudar a empresas que tienen con expandir sus marcas a través de un modelo de franquicia de manera simple, estratégica y sin estrés. Los guío hacia la rentabilidad y el crecimiento sustentable. Así que mi promesa es llevarlos a más de 100 puntos de venta en menos de 5 años. Yo hoy lo vengo logrando, ¿cierto? Y por eso desarrollé este tema que se llama franquicia. Hasta aquí quiero llegar. En otra oportunidad hablarles del tema de franquicia. Gracias entonces pues, hombre, por haber atendido este espacio. Y aquí paro, digamos, o detengo la grabación hasta este momento.